Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al curso dedicado al área de biología. Concretamente en este video estaremos abordando el tema de método científico. Recuerden que con base en el temario, este tema correspondería al número 2 de la lista. Así que sin más preámbulo, comencemos. El método científico es una metodología sistemática que los científicos utilizan para hacer descubrimientos y desarrollar nuevas teorías. Consiste en una serie de pasos que ayudan a los científicos a formular preguntas, diseñar experimentos, recolectar datos, analizar resultados y sacar conclusiones. En general, el método científico proporciona una forma organizada de pensar y resolver problemas basados en datos. La mayoría de los científicos los describen con los siguientes pasos. Primero, observación. Segundo, análisis. Tercero, hipótesis. Cuarto, parte experimental. 5. Conclusiones. Y finalmente, resultados. De manera general, se puede decir que estos pasos sirven para cuestionarnos acerca de la investigación que se está realizando. Por ejemplo, si empezamos con la identificación del problema, surgen preguntas del tipo ¿sobre qué quieres saber? ¿Y cómo puede la ciencia ayudarte a responder la pregunta? Posteriormente a esto, se prosigue con la recopilación de la información en pro de identificar el problema. Aquí surgen preguntas como, por ejemplo, ¿dónde encontraste información sobre el tema de tu pregunta? Después de un periodo de análisis de información, proseguimos con la formulación de una hipótesis basada en toda la información recopilada, donde surgen preguntas del tipo ¿cuál crees que es la respuesta a tu pregunta? ¿Por qué crees que es la respuesta? Y con la información que tú posees, puedes probar tu predicción. Un paso más adelante, con la información a la mano y habiendo planteado una buena hipótesis, llegamos al momento de diseñar el experimento. Y justamente en este punto debemos cuestionarnos acerca del método o los métodos que utilizaremos para realizar nuestro experimento. También qué materiales se emplearán para realizar dicho experimento, así como también cómo estará diseñado y cómo se realizará el experimento, todo en pro de comprobar nuestra hipótesis. Durante el paso número 5 debemos registrar y organizar los datos, así como analizarlos, por lo cual debemos cuestionarnos preguntas del tipo durante el experimento, ¿qué datos se obtuvieron? ¿Estos se veían, se olían, se escuchaban o se sentían? Así como también, ¿dichos datos se ajustan a la hipótesis previamente planteada? Así como también, ¿fue correcta nuestra hipótesis? Y si no lo fue, ¿en qué fallamos? Finalmente, en el paso número 6, se deben sacar las conclusiones de todos los datos obtenidos y cuestionarnos acerca del aprendizaje del experimento. ¿Se obtuvieron conclusiones satisfactorias? Y si éstas no satisfacieron la hipótesis previamente planteada, debemos usar las conclusiones para desarrollar una nueva hipótesis, a partir de la cual, evidentemente, se diseñará un nuevo experimento. Se volverán a registrar datos, así como analizar los mismos, y finalmente obtener nuevas conclusiones. Y si estas son las esperadas, el proyecto se concluirá satisfactoriamente. De no ser así, volveremos con el ciclo, una nueva hipótesis y de nuevo los pasos previamente mencionados. Ahora bien, en lo referente al objetivo del método científico, es producir conocimientos confiables y precisos sobre el mundo natural que puedan ser utilizados para mejorar nuestra comprensión de la naturaleza y desarrollar soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. A su vez, también podemos destacar algunas características del método científico. Por ejemplo, el método científico debe ser empírico, es decir, que se debe basar en la evidencia empírica, que se recopila a través de la observación y la experimentación. También dicho método debe ser objetivo, lo que significa que los científicos deben esforzarse por evitar prejuicios personales y sesgos. Además, el método científico también debe partir de una serie de pasos, lo que lo convierte en sistemático. Sí, es decir, que este método implica un enfoque sistemático y ordenado para la investigación y la recopilación de datos. A su vez, este también debe ser falsable, es decir, que las teorías científicas y las hipótesis deben ser falsables, lo que significa que deben poder ser refutadas o desmentidas por la evidencia empírica. También es verificable, ya que los resultados del método científico pueden ser verificados y deben ser replicados por otros científicos en experimentos similares sin ningún problema.
Y finalmente, este método también se considera generalizable, ya que los resultados obtenidos se pueden generalizar a poblaciones más amplias, lo que permite hacer afirmaciones más amplias sobre el mundo natural. Como previamente se hizo mención, el método científico es un proceso ordenado y sistemático que se utiliza para adquirir conocimiento y comprender la naturaleza. Dicho método se compone de 6 pasos principales, los cuales pueden ser divididos en 4 etapas. Muy bien, ahora abordemos cada uno de ellos. Empezando por el primer paso, el cual corresponde a la identificación de un problema o también conocido como la observación. El proceso científico comienza con la observación de un fenómeno o problema en el mundo natural. A su vez, el investigador debe observar cuidadosamente el fenómeno y recopilar toda la información posible sobre él. A su vez, a partir de la observación, el investigador debe formular preguntas que expliquen el fenómeno. Por ejemplo, si partimos de la observación de que no se puede ver directamente al sol, entonces la pregunta lógica sería, ¿por qué no podemos voltear a ver directamente al sol? A partir de aquí, lo más lógico sería ir directamente al por qué y qué pasaría si. Son buenos comienzos de preguntas científicas una vez que se identifica el problema o alguna investigación que se desea realizar para explicar algún fenómeno. Paso número 2. La hipótesis. El siguiente paso sería formular una hipótesis, es decir, una explicación tentativa del fenómeno observado. La hipótesis debe ser coherente con los hechos observados y estar sujeta a pruebas. La hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Esta se puede ver como una verdad provisional, o cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe. La hipótesis se puede formular como objetivos o resultados que se quieren conseguir, por lo cual, para aceptar o rechazar dicha hipótesis, se elige un determinado diseño de estudio o experimento, del cual se obtendrán datos que posteriormente serán analizados para finalmente dar una conclusión respecto a estos y determinar de esta manera si la hipótesis es correcta o no lo es. Como paso número 3, tenemos al diseño del experimento. Una vez que se tiene una hipótesis, el siguiente paso es diseñar un experimento para probar dicha hipótesis. El experimento debe ser controlado y repetible para que los resultados sean confiables, para lo cual deben considerarse una serie de elementos, como son arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación, someter a su vez a la contrastación estas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen, una lista de cosas que se necesitarán, es decir, entre reactivos, material, equipo, etc. También una serie de instrucciones de paso a paso, es decir, una metodología. Y finalmente, identificar las variables utilizadas durante el experimento. Cabe destacar que en este punto debemos ser extremadamente cuidadosos, ya que el experimento dependerá los resultados que vamos a obtener, los cuales van a ser analizados para finalmente dar una conclusión, y a partir de esta determinar si la hipótesis propuesta era correcta. Es decir, que si durante el experimento cometimos errores, evidentemente nuestros resultados estarán mal y la conclusión también lo estará. Así que mucho ojo en este punto, ¿sí? Ahora el paso número 4, el cual corresponde a la recopilación e interpretación de datos. Aquí, justamente en el intermedio entre la fase del experimento y el análisis de datos, tenemos a la recopilación de datos. En esta fase se lleva a cabo el experimento y se recopilan al mismo tiempo los datos. Los datos deben ser precisos y objetivos y deben tomar todas las medidas necesarias para minimizar el sesgo y la influencia de factores externos. Y una vez obtenidos los datos, pasamos a su análisis e interpretación, punto en el cual se deben analizar para determinar si apoyan o refutan la hipótesis. Para esto se utilizan herramientas estadísticas con el objetivo de evaluar la significación de los datos, es decir, si estos son confiables o no lo son. Y finalmente el paso número 5, que corresponde a las conclusiones. Aquí justamente se realizan conclusiones sobre la hipótesis. Si los datos apoyan la hipótesis, se puede considerar que se ha demostrado la hipótesis. Mientras que si los datos no apoyan la hipótesis, se debe volver a un punto anterior y modificar la hipótesis o diseñar un nuevo experimento. Cabe destacar que para proponer conclusiones aceptables, debe repetir el experimento para que los datos sean validados,
debe ejecutar un experimento al menos 3 veces para confirmar dichos resultados. Dichos experimentos pueden ejecutarse todos al mismo tiempo o realizarlos uno por uno. Eso no sería tan relevante, sino lo que de verdad importa es que estos 3 muestren resultados similares y que estadísticamente sean significativos. Excelente, con toda esta información en la mano podemos dar por finalizado el apartado del método científico. Cabe destacar que en la descripción de este video estaré dejando más información al respecto, así que échenle un ojo. Sí, ahora bien, esto no significa que hemos terminado, ya que ahora veremos un ejercicio de un examen pasado. Dicho ejercicio o pregunta nos indica lo siguiente. El descubrimiento del núcleo celular se atribuye a Robert Brown, quien en 1831 hizo un corte a una planta, de la que obtuvo la epidermis. Fue en dicha estructura en la que Brown apreció que las células de esta planta presentaban un corpúsculo en el interior, a lo cual nos hacen la siguiente pregunta. ¿A qué paso del método científico corresponde el planteamiento? Y a partir de eso tenemos 3 opciones posibles: hipótesis, experimentación u observación. Bueno, pasando la pregunta limpio para mejorar su estética, tenemos exactamente lo mismo. Ahora bien, mi recomendación es que le pongan pausa al video y que traten ustedes mismos de dar con la respuesta. Les doy 3 segundos para que hagan esto. 1, 2, 3. Bueno, una vez pasado el tiempo, ahora es mi turno. Directamente daré la respuesta correcta, la explicaré. Sí, así que la opción correcta es la observación. ¿Pero por qué? Bueno, sí, la observación corresponde al paso del método científico en el que se realiza una observación cuidadosa del fenómeno o problema en el mundo natural. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta es el inciso C, ya que el descubrimiento del núcleo por parte de Robert Brown se debió a su observación cuidadosa sobre la epidermis, por lo cual en automático descartamos a la hipótesis y a la experimentación. Sin embargo, no nos quedemos con eso, sino que demos una explicación más detallada del por qué estas 2 opciones no son correctas. Bueno, la opción A, hipótesis, no es correcta porque en este paso se formula una explicación tentativa del fenómeno observado, lo cual aún no ha ocurrido en la historia del descubrimiento del núcleo celular. Mientras que la opción B, la experimentación, tampoco es correcta porque en este caso el descubrimiento del núcleo celular no fue resultado de un experimento específico diseñado para este propósito, sino que fue precisamente por la observación, y de ahí se apreció que las células de esta planta presentaban un corpúsculo en el interior, mas no fue el objetivo principal, el cual debió haber surgido a partir de una hipótesis relacionada con el proyecto de investigación, el cual en este caso pues no era. Muy bien chicos, en este punto damos por finalizada esta clase. Gracias por ser parte de ella y nos vemos en la siguiente.